que pueden visualizar este video nuevamente. En esta oportunidad voy a resolver preguntas de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre literatura. Las preguntas de literatura. Recuerda que no solamente te voy a dar las claves, porque eso lo puedes sacar de cualquier lado o de cualquier examen de admisión solucionado, sino que voy a darte algunos datos importantes para el tema del examen de admisión. Entonces, trata de traer un papel ahora, ponle pause y para que puedas apuntar todo lo que te voy a mencionar o todo lo que tú creas que es necesario, ¿ya? Listo. Vamos a empezar entonces con el tema, con la pregunta número 64 del examen de admisión de San Marcos del año 2011, pero del segundo examen, o sea, de septiembre. Vamos a empezar. La pregunta 64 dice lo siguiente. Señale cuál de las alternativas, las 5 alternativas, presenta la relación correcta entre autor y obra literaria. Entonces lo que queremos buscar es una alternativa que nos dé a un autor una obra literaria, pero que esta obra corresponda a la autoría del autor. Que esta obra corresponda a ser, ser escrita por el autor, ser creada por el autor. Que nos van a poner. La alternativa A dice lo siguiente. José María Arguedas, autor de Los ríos profundos. Entonces tenemos que recordar datos básicos, que José María Arguedas es un escritor indigenista, pertenece a esta corriente. Ha escrito obras como Jaguar Fiesta, ha escrito obras como Toda la sangre, por ejemplo, y lógicamente también ha escrito la obra Los ríos profundos. Recuerda que José María Arguedas es representante del indigenismo central, porque también está, por ejemplo, Ciro Alegría, que es del indigenismo para el lado norte, y también está Escorza, Manuel Escorza, que está para el lado sur del Perú, ¿sí? Entonces ahí es correcto. La alternativa A, José María Arguedas, corresponde a Los ríos profundos. De todas maneras, vamos a descartar estas dos alternativas para que veas cuál ha sido el error, o en todo caso en qué te podrías haber equivocado. Con esta explicación ya no. César Vallejo, autor de Simbólicas, nos menciona. Bueno, obviamente nosotros sabemos que Vallejo es un prolífico escritor, tiene diferentes obras a lo largo de su también corta vida en realidad. Bueno, para empezar, recuerdan que Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, ¿no? En la parte sierra de La Libertad. César Abraham Vallejo Mendoza es autor de 4 poemarios. A Vallejo se le conoce como el poeta, ¿no? Pero dentro de los 4 poemarios que escribió, está el primero, que es Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios. También su siguiente obra es una que le escribió desde la cárcel, la recordarás, se llama Trilce, ¿no? También está Una vez que se va para España, para Europa, para Rusia, y lucha en la Guerra Civil Española, no te vayas a olvidar, que es desde el año 36 al 39. Él está a favor, obviamente, de los republicanos, de los socialistas, de los izquierdistas. Él escribe la obra España parta de mí este cáliz, donde está el poema Masa, ¿no? Al fin de la batalla, muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Por qué mueres? Listo. Y el cadáver ahí siguió muriendo, ¿sí? Eso es del poemario España parte de mí este cáliz. Y por último, el último poemario de Vallejo es Poemas Humanos, que es un poemario póstumo, que lo publicó su esposa en realidad, al recolectar los poemas que tenía ahí, pues no, antes de fallecer. Donde está, por ejemplo, el poema Me moriré en París con aguacero, de día el cual tengo ya el recuerdo, me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño, ¿no? Si recuerdan eso. Bueno, eso es en el caso de César Vallejo. Además, agregando que escribió Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? Que escribió El Tungsteno y otras obras más. José María Eguren, para mí uno de los grandes poetas peruanos, que no ha sido muy considerado para la oficialidad en general, ¿no? En el colegio Eguren lo tocan por ahí. Se dice que Eguren es parte del posmodernismo peruano, ¿sí? Pero también se le conoce como un poeta simbolista. Y sus obras de José María Eguren más bien simbólicas, la que la atribuían a Vallejo en la alternativa anterior. José María Eguren escribió simbólicas, pues, ¿no? Es un poeta simbolista peruano, barranquino, bohemio. Y ahí le ponen Poemas Humanos, que acabo de decir que es de Vallejo. Luego está Manuel González Prada, y nos ponen El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno es una obra del indigenista Ciro Alegría. Y por otro lado, Manuel González Prada nos ha escrito, por ejemplo, el discurso del Politeama, que es muy conocido, pues, ¿no? También conocido como el apóstol de la muerte. Recuerdan que es un escritor que pertenece al realismo peruano, que criticaba mucho al tema de la guerra con Chile y cómo los que debieron defender la patria peruana no lo hicieron, ¿no? Fueron muy cobardes y traicioneros con su población.
¿Recuerda la frase? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Eso es de Manuel González Prada, pues. Por último, nos menciona Abraham Valdemar, Prosas Profanas. Prosas Profanas es la obra cumbre del nicaragüense Rubén Darío, padre del modernismo latinoamericano. Abraham Valdemar ya sabemos que es un poeta, un escritor, poeta, un cuentista peruano, líder del movimiento Colónida, que pertenece al postmodernismo junto con Eguren, por ejemplo, pues, ¿no? Inclusive ahí también está involucrado José Carlos Mariátegui, que no es un escritor literario, sino un ensayista. Y Abraham Valdemar, que nos ha escrito Caballero Carmelo, el vuelo de los cóndores, Evaristo el sauce que murió de amor, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera pregunta. Nos faltan 3 más. Vamos a pasar ahora a la pregunta 64 nuevamente, de literatura, pero esto ya es del año 2012-2, un año después. En esta pregunta nos están hablando de figuras literarias, no sé si recuerdas, también es pregunta clave para examen de admisión para cualquier universidad. La pregunta 64 dice lo siguiente: ¿en cuál de las siguientes alternativas encontramos un hiperbatón? Y un hiperbatón está relacionado con la modificación de las estructuras correctas de una oración. Profe, no entiendo. Lo normal es que la estructura oracional en el español sea sujeto, verbo, y luego termine con un objeto directo, un complemento del verbo, pues, ¿no? Por ejemplo, los niños estudiosos conversan sobre política, pero desordenado, ¿cómo sería? De política conversan los niños estudiosos. Entonces, como tú puedes ver ahí, se da una especie de más fuerza para algunos, para lo que se quiere decir. Se ha desordenado la oración, su orden lógico de la oración. Eso se le llama hiperbatón. No vayas a olvidar de eso. Acá nos dicen lo siguiente, vamos a hacer uno por uno, ¿ya? ¿En cuál de las siguientes alternativas encontramos un hiperbatón? Voy a empezar con la E. Voy a empezar por el último para llegar a la primera alternativa. Nos sumergimos en el inmenso mar. Nos sumergimos en el inmenso mar. En este caso, por ejemplo, ¿qué figura literaria podemos encontrar? Podemos encontrar una metáfora. ¿Sí? Nos sumergimos en el inmenso mar de conocimientos, por ejemplo. Obviamente el conocimiento no está en el mar, pues es una metáfora nada más, que quiere mencionar que como es inmenso, es grande, es enorme. ¿Sí? Una metáfora. En la D nos dice, oí tu voz y desperté. ¿Qué se está repitiendo? Obviamente oí tu voz. A eso se le llama anáfora. Cada vez que se repiten palabras dentro de solo un párrafo, un verso, o para una estrofa, se le llama anáfora. Oí tu voz y desperté. ¿Sí? Luego nos dice, sus ojos son como ventanas. Se está comparando ojos y ventanas, ¿no? Entonces, ¿qué son? Eso es un símil. ¿Sí? La B, le esperé 1000 horas ese día. ¿Un día tiene 1000 horas? Es una exageración. Es como decir, lloré a mares. ¿Ya? O, por ejemplo, lo que te he contado ahora lo sabe todo el mundo. Sí, todo el mundo se va a enterar de lo que has hecho tú. Eso es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Y por último nos dice, de sus ojos me enamoré. Fácil, ¿no? ¿Cómo debería ser? Me enamoré de sus ojos, ¿no? Yo me enamoré de sus ojos. Pero que está desordenado, de sus ojos me enamoré. Por lo tanto, la alternativa A es un hiperbatón. ¿Listo? 2 más para terminar este video. Vamos a pasar ahora a la pregunta, nuevamente 64, del examen 2013 de San Marcos, 2013-2, septiembre. ¿Sí? Dice la 64, nos habla de un escritor peruano, Abraham Valdemar. Nos dice, Abraham Valdemar escribió el Caballero Carmelo, influido por su... Hay que completar ahí. ¿Por qué? Antes de leer las preguntas. Fácil, Abraham Valdemar, recuerda que te dije que era representante del movimiento Colónida, él fundó, y también hay una revista del mismo nombre, junto con Eguren, Mariátegui. Luego también, recuerda que Abraham Valdemar es importante porque es, por decirlo así, el máximo representante del postmodernismo peruano, y sus obras más conocidas como Tristitia, como el poema Tristitia, como El Caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, Evaristo el sauce que murió de amor, etcétera, etcétera. Abraham Valdemar sus obras son bien relacionadas con un sentimiento rural. Él es siqueño, de Pisco, o fue, ¿no? Entonces él, las obras que escribía, las trataba de hacer no de una manera tan adornada, no de otra manera tan rimbombante, sino de una cuestión más simple, más sentimental, más personal, inclusive más relacionado con la cuestión rural, no andina, sino más bien costeña.
Entonces, El Caballero Carmelo, un cuento autobiográfico en sí, que nos habla sobre una familia de clase popular que vive en Ica, vive en Pisco, y donde uno de los hermanos mayores de la familia trae un gallo de pelea, llamado Caballero Carmelo, y hay toda una historia, como no te voy a contar el final para que tú la puedas leer o puedas buscar el argumento. Y recuerda que este gallo de pelea es traído a la familia y toda la familia se pone muy contenta y muy alegre, y ese gallo lo entrenan o lo empiezan a criar para que lo hagan pelear en estos concursos de pelea de gallos. O sea, de eso trata el cuento. Entonces te pregunto, ya saca la conclusión tú mismo. Esta obra, este cuento, Caballero Carmelo, Abraham Valdelomar, conocido como el Dandy, ¿sí? Conocido como el Conde de Lemos, está influido ¿por su qué? A ver, te pregunto. Afán de valorar la cultura andina. Afán de valorar la cultura andina. Descartado, ¿no? Interés en la historia peruana. Descartado. Conocimiento del mundo urbano. Urbano es de ciudad, o sea, es Lima. Rechazo al feudalismo tradicional. Por último, infancia rural vinculada al mar. Entonces, chicos, con esta pregunta, ¿ya van tres? ¿Ya van cuatro? Nos falta una, ¿no? Entonces, esta pregunta, entonces recordemos que es la alternativa A. Infancia rural vinculada al mar. ¿Sí? Vamos a ver una más. A ver por ahí, una más. Una más de literatura también, ¿ya? Para acabar con esto, nos pasamos al año 2014, donde vamos a encontrar, perdón, la pregunta 63, otra pregunta de figura literaria. Recuerda que te he dicho, ¿no? Cuando hay una semejanza, ¿sí? Tus ojos son como dos luceros. Símil. Perdí la cabeza. A ver, por ejemplo, estuve tan mal que empecé a gritar y mis alaridos despertaron a todo el mundo. Exageración, hipérbole. Descendida está la cama. Ahí que vemos un hiperbatón, ¿no? Ya sabemos que este es un desorden y todo el rollo sobre este tema. Vamos a empezar con la 63. En el verso, escucha el verso, para terminar con esta clase de hoy. No hay extensión más grande que mi herida. Una exageración. Por lo tanto, ahí la alternativa es la D. Es una hipérbole, ¿sí? Acá también nos menciona una figura que no te mencioné hace rato que se llama epíteto. El epíteto es cuando se da un calificativo un adjetivo calificativo sobre un sustantivo. Por ejemplo, que tú digas el inmenso mar, ¿no? Que tú digas, por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, Paris, el de la hermosa figura, es un epíteto. Por ejemplo, que tú menciones, por ejemplo, los verdes campos, por ejemplo, ¿no? Que tú digas la blanca nieve, ¿no? Estás dando un adjetivo calificativo sobre un sustantivo, sobre el nombre. Entonces ahí se menciona el epíteto. Bueno, jóvenes, espero que este pequeño video les haya sido de ayuda o les sea de ayuda para su proceso de admisión y para elevar un poco el tema de la cultura literaria o inclusive sobre su cultura general que puedan tener, ¿no? Eso es todo, lo dejo por esta vez. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden hacer en la parte baja del video o en el Facebook donde va a estar colgado principalmente. Gracias, hasta luego.